Buenos días, bienvenidos una vez más a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos. Pero antes pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra que nos vas a regalar el día de hoy entre en nuestra vida transformándola de acuerdo a tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo octavo, versículo 27. Confesión de Pedro. Jesús se marchó con sus discípulos para las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién soy yo según el decir de los hombres? Le respondieron, diciendo: Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces les preguntó: Según vosotros, ¿quién soy yo? Respondióle Pedro y dijo: Tú eres el Cristo. Y les mandó rigurosamente que a nadie dijeran esto de él. Primer anuncio de la pasión. Comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriese mucho, que fuese reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, que le fuese quitada la vida y que 3 días después resucitase. Y les hablaba abiertamente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, empezó a reprenderlo. Pero él, volviéndose y viendo a sus discípulos, increpó a Pedro y le dijo: Vete de mí atrás, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. La renuncia del yo. Y convocando a la muchedumbre con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiere salvar su vida la perderá, y quien pierde su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. En efecto, ¿de qué servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Pues, ¿qué cosa puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles. Capítulo 9. Transfiguración de Jesús. Y les dijo: En verdad os digo, entre los que están aquí, algunos no gustarán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó solos, aparte, a un alto monte, y se transfiguró a su vista. Sus vestidos se pusieron resplandecientes y de tal blancura que no hay batanero sobre esta tierra capaz de blanquearlos así. Y se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos pues aquí 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Era que no sabía lo que decían, porque estaban sobrecogidos de temor. Vino entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de la nube una voz se hizo oír: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y de repente, mirando todo alrededor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. La venida de Elías. Cuando bajaban del monte, les prohibió referir a nadie lo que habían visto.
mientras el Hijo del Hombre no hubiese resucitado de entre los muertos. Y conservaron lo acaecido dentro de sí, discurriendo, ¿qué podría significar eso de resucitar entre los muertos? Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondióles: Elías, en efecto, vendrá primero y lo restaurará todo. Pero, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que debe padecer mucho y ser vilipendiado? Pues bien, yo os declaro, en realidad Elías ya vino e hicieron con él cuanto les plugó, como está escrito de él. El niño endemoniado. Llegaron entretanto a los discípulos y vieron un gran gentío que los rodeaba, y escribas que discutían con ellos. Toda esta multitud, en cuanto lo vio, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Preguntóles: ¿por qué discutís con ellos? Respondióle una de la multitud: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un demonio mudo. Y cuando se apodera de él, los amarrea y él echa espumarajos, rechina los dientes y queda todo rígido. Y pedí a tus discípulos que lo expulsasen y no han podido. Entonces él le respondió y dijo: Oh raza incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. En cuanto lo vio, el espíritu los amarreaba, y caído en el suelo, se revolvía echando espumarajos. Y preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Respondió: desde su infancia. Y a menudo lo ha echado, ora en el fuego, ora en el agua, para hacerlo morir. Pero si tú puedes algo, ayúdanos y ten compasión de nosotros. Replicóle Jesús: si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del niño se puso a gritar: creo, ven en ayuda de mi falta de fe. Y Jesús, viendo que se aproximaba un tropel de gente, conminó al espíritu diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Y gritando y retorciéndole en convulsiones, salió. Y quedó el niño como muerto, y así muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se tuvo en pie. Cuando hubo entrado en casa, los discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué, pues, no pudimos nosotros expulsarlo? Les dijo: esta casta no puede ser expulsada sino con la oración y el ayuno. Segundo anuncio de la pasión. Partiendo de allí, pasaron a través de Galilea. Segundo anuncio de la pasión. Partiendo de allí, pasaron a través de Galilea. Segundo anuncio de la pasión. Partiendo de allí, pasaron a través de Galilea. Y no quería que se supiese, porque enseñó esto a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, y en 3 días después de su muerte resucitará. Pero ellos no comprendieron estas palabras y temían preguntarle. Humildad y caridad. Entretanto, llegaron a Cafarnaúm, y cuando estuvo en su casa les preguntó: ¿de qué conversabais en el camino? Mas ellos guardaron silencio porque habían discutido entre sí durante el camino sobre quién sería el mayor. Entonces sentóse, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe.
y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Díjole Juan: Maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, el cual no nos sigue, y se lo impedíamos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, porque nadie, haciendo milagro por mi nombre, será capaz de hablar luego mal de mí. Porque quien no está contra nosotros, por nosotros está. Quien os diere a beber un vaso de agua, por razón de que sois de Cristo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Gravedad del escándalo. Quien escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen, más le valdría que le atasen alrededor de su cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que lo echasen al mar. Si tu mano te escandaliza, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que irte con tus dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te escandaliza, córtalo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser con tus dos pies arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te escandaliza, sácalo. Más te vale entrar en el reino de Dios teniendo un solo ojo que con tus dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno ha de ser salado con el fuego. La sal es buena, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz unos con otros. Camino de Jerusalén, capítulo 10. Indisolubilidad del matrimonio. Partiendo de allí, fue al territorio de Judea y de Transjordania. De nuevo, las muchedumbres acudieron a él, y de nuevo, según su costumbre, los instruía. Y viniendo a él algunos fariseos que con el propósito de tentarlo, le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, les respondió y dijo: ¿Qué os ha ordenado Moisés? Dijeron: Moisés permitió dar libelo de repudio y despedirla. Mas Jesús les replicó: En vista de vuestra dureza de corazón, os escribió ese precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. De modo que no son ya dos, sino una sola carne. Y bien, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. De vuelta a su casa, los discípulos otra vez le preguntaron sobre eso. Y les dijo: Quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Los niños son dueños del reino. Le trajeron unos niños para que los tocase, mas los discípulos ponían trabas. Jesús, viendo esto, se molestó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, poniendo sobre ellos las manos. El joven rico. Cuando iba ya en camino, vino uno corriendo, y doblando la rodilla le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Respondióle Jesús: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le respondió, Maestro, he cumplido todo esto desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te queda, anda, vende todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, vuelve y sígueme llevando la cruz. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque tenía muchos bienes. Recompensa de los que siguen a Jesús. Entonces Jesús, dando una mirada a su alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Como los discípulos se mostrasen asombrados de sus palabras, volvió a decirles, hijitos, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero su estupor aumentó todavía y se decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Mas Jesús, fijando sobre ellos su mirada, dijo, para los hombres esto es imposible, mas no para Dios, porque todo es posible para Dios. Púsose entonces Pedro a decirle, ¿tú lo ves? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó y dijo, en verdad os digo, nadie habrá dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos a causa de mí y a causa del Evangelio, que no reciba centuplicado ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos, aúna con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mas muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Tercer anuncio de la pasión. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, y ellos se asombraban y lo seguían con miedo. Y tomando otra vez consigo a los 12, se puso a decirles lo que le había de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y lo escarnecerán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Mas 3 días después resucitará. La ambición de Santiago y Juan. Acercáronsele Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que tú hagas por nosotros cualquier cosa que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis, pues, que haga por vosotros? Le respondieron, concédenos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o recibir el bautismo que yo he de recibir? Le contestaron, podemos. Entonces Jesús les dijo, el cáliz que yo he de beber lo beberéis, y el bautismo que yo he de recibir lo recibiréis. Mas en cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como vosotros sabéis, los que aparecen como jefes de los pueblos les hacen sentir su dominación y los grandes su poder. Entre vosotros no debe ser así, al contrario, quien entre vosotros desea hacerse grande, hágase sirviente de los demás.
y quien desea ser el primero ha de ser esclavo de todos. Porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El ciego de Jericó. Habían llegado a Jericó. Ahora bien, cuando iba saliendo de Jericó acompañado de sus discípulos y de una numerosa muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, ciego y mendigo, estaba sentado al borde del camino, y oyendo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él mucho más gritaba: Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y él arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que te haga? El ciego le respondió: Rabuní, que yo vea. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha sanado. Y enseguida vio y lo fue siguiendo por el camino. Jesús en Jerusalén, capítulo 11. Entrada triunfal en Jerusalén. Cuando estuvieron próximos a Jerusalén, cerca de Befagé y Betania, junto al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego de entrar en ella, encontraréis un burrito atado sobre el cual nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué hacéis esto? Contestad: el Señor lo necesita, y al instante lo devolverá aquí. Partieron pues y encontraron un burrito atado a una puerta, por de fuera en la calle, y lo desataron. Algunas personas que se encontraban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el burrito? Ellos le respondieron como Jesús les había dicho, y los dejaron hacer. Llevaron pues el burrito a Jesús y pusieron encima sus mantos, y él lo montó. Y muchos extendieron sus manos sobre el camino, otros brazadas de follaje que habían cortado de los campos, y los que marchaban delante y los que seguían clamaban: Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el advenimiento del reino de nuestro Padre, David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de mirarlo todo, siendo ya tarde, partió de nuevo para Betania con los 12. La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y divisando a la distancia una higuera que tenía hojas, fue para ver si encontraba algo en ella. Pero llegado allí no encontró más que hojas, porque no era el tiempo de los higos. Entonces respondió y dijo a la higuera: que jamás ya nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Indignación de Jesús por el templo profanado. Llegado a Jerusalén, entró en el templo y se puso a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie atravesase el templo transportando objetos, y les enseñó diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas lo oyeron y buscaban cómo hacerlo perecer, pero le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba poseído de admiración por su doctrina. Y llegada la tarde salieron Jesús y sus discípulos
de la ciudad. Poder de la fe. Al pasar, al día siguiente, muy de mañana, vieron la higuera que se había secado de raíz. Entonces Pedro se acordó y dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió y dijo: Tened fe en Dios. En verdad os digo, quien dijere a este monte, quítate de ahí y échate al mar, sin titubear interiormente, sino creyendo que lo que dice se hará, lo obtendrá. Por eso os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo obtuviste ya y se os dará. Y cuando os ponéis de pie para orar, perdonad lo que podáis tener contra alguien, a fin de que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros pecados. Si no perdonáis, vuestro Padre que está en el cielo no os perdonará tampoco vuestros pecados. Controversia sobre el poder de Jesús. Fueron de nuevo a Jerusalén, y como él se pasease por el templo, se le llegaron los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué poder haces estas cosas y quién te ha dado ese poder para hacerlas? Jesús les contestó: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué derecho obro así. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Mas ellos discurrieron así en sí mismos. Si decimos del cielo, dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: y bien, ni yo tampoco os digo con qué poder hago esto. Capítulo 12. Parábola de los viñadores. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó con un vallado, cavó un largar y edificó la torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue a otro país. A su debido tiempo envió un siervo a los viñadores para recibir de ellos su parte de los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo apalearon y lo remitieron con las manos vacías. Entonces les envió otro siervo, al cual descalabraron y ultrajaron, y otro, al cual mataron. Después otros muchos, de los cuales apalearon a unos y mataron a otros. No le quedaba más que uno, su hijo amado. A éste les envió por último, pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos viñadores se dijeron unos a otros: este es el heredero, venid, matémoslo y la herencia será nuestra. Lo agarraron pues, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los que edificaban, esta ha venido a ser cabeza de esquina. De parte del Señor esto ha sido hecho, y es maravilloso a nuestros ojos. Trataron entonces de prenderlo, pero tenían miedo. Trataron entonces de prenderlo, pero temían al pueblo. Habían comprendido, en efecto, que con respecto a ellos había dicho esta parábola. Lo dejaron pues y se fueron. Jesús ante lo temporal. Le enviaron después algunos fariseos y herodianos a fin de enredarlo en alguna palabra. Vinieron ellos y le dijeron: Maestro, sabemos que tú eres veraz, que no tienes miedo a nadie y que no miras la cara de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.
¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Mas él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tendéis un lazo? Traedme un denario para que yo lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y la leyenda? Le respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Hasta aquí entonces la lectura del día de hoy. Les agradezco su compañía y les recuerdo que la interpretación de las Escrituras debe realizarse de acuerdo al magisterio de la Santa Iglesia Católica, la cual podemos encontrar en el Catecismo o a través de la sucesión apostólica con cualquier sacerdote de la Santa Iglesia. Muchas gracias y nos vemos.